Hola, ¿qué tal? En esta presentación vamos a revisar algunos principios de cromatografía, principalmente los parámetros cromatográficos que se pueden obtener de un análisis y también aquellos parámetros que se pueden calcular a partir de la información que la mayoría de los softwares de cromatografía nos proporcionan en la actualidad. Estos parámetros que vamos a revisar aplican tanto para la cromatografía de líquidos, la cromatografía de gases y también para la electroforesis capilar, que son las tres técnicas de separación instrumental que vamos a revisar en el temario de esta asignatura. Entonces, la cromatografía se empieza a desarrollar desde que Sweat realiza sus primeros experimentos utilizando una columna de yeso para separar los componentes de un extracto de ciertas material vegetal que estaba estudiando, y ha sufrido un gran cambio a través del paso del tiempo. Ya es una técnica bastante distribuida por las diferentes áreas de la ciencia, y tanto la cromatografía de líquidos como la de gases pues han tenido un desarrollo importante los últimos 50 años a partir de los avances en la tecnología que han permitido fabricar instrumentos más robustos y sensibles, y también tener cada vez una mayor disponibilidad de materiales para llevar a cabo un análisis más eficiente o más eh, rápido. Entonces, desde 1910 hasta nuestros días, pues la cromatografía ha sufrido un cambio bastante importante, eh, desde las primeras aplicaciones para separar ciertos pigmentos de, de ciertos extractos naturales, hasta que después se empiezan a desarrollar otras diferentes aplicaciones que se diferenciaban de este tipo de interacciones que había con estos materiales eh, de fases inorgánicas como el yeso, la lúmina, la sílice, y se empiezan a hacer cromatografías de reparto utilizando otro tipo de materiales que ya tenían una interacción con los analitos diferente. En 1944 se empieza a trabajar con la cromatografía en papel, que durante muchos años se utilizó solo de forma cualitativa para realizar la identificación de uno o más componentes en una mezcla problema. Sin embargo, en la actualidad esta técnica ha tenido un avance importante y ya también se utiliza de forma cuantitativa. Con Martin y James en el 52 empiezan a hacer los primeros trabajos con la cromatografía utilizando una fase gaseosa, y se empieza a desarrollar lo que es la cromatografía de gases, que también tiene una amplia aplicación en los diferentes campos de la industria y la investigación. La cromatografía en capa fina otra vez este, tenía un uso muy parecido a la cromatografía en papel, y es hasta que llega Van Dimter y explica con su teoría cinética los parámetros que modifican el proceso de elusión de un analito a través de una columna para llevar a cabo su separación a través de la ecuación de Van Dimter. Se tiene ya una comprensión teórica del fenómeno que ocurre cuando se inyecta o se introduce una muestra en una fase móvil y se va separando en una fase estacionaria a través de cierta longitud
del material adecuado. Después, con la cromatografía de gases, esta ecuación de Van Dimter no eh, era aplicable al 100% cuando la fase eh, móvil es un gas y también cuando la tubería que forma el empaque de la columna o el interior de la columna es hueca. Entonces Giddings en el 65 le hace ajustes a la ecuación de Van Dimter y con esta ecuación se explica muy bien el proceso de separación en cromatografía de gases. A partir de aquí, pues los parámetros que se han estudiado, pues no han cambiado a pesar de que los equipos sean más sofisticados y los tiempos de análisis sean cada vez más cortos, pues esos principios siguen siendo exactamente los mismos y gracias a estas teorías que desarrollan Van Dimter y Giddings hace ya más de 60 años, pues es posible explicar cómo estos nuevos equipos tienen una mejora en los parámetros que comúnmente se buscan optimizar o maximizar en una separación cromatográfica, como son la eficiencia, la resolución, la selectividad. Entonces, en esta presentación vamos a estudiar pues estos parámetros que me permiten describir cómo se lleva a cabo ese proceso cromatográfico en una separación de una mezcla de diferentes componentes. Eh, Regularmente cuando hablamos del proceso de separación cromatográfico, nos referimos a un término que se conoce como elución, que no es más que la forma en la que describimos nosotros el paso de los analitos a través del sistema cromatográfico y a través de su paso por este sistema, principalmente en la columna, se va a llevar a cabo eh, un fenómeno de absorción y desorción sobre un absorbente adecuado que va a estar inmóvil en el interior de esta columna y que ahora con los avances tecnológicos que tenemos, pues tenemos una gran versatilidad de materiales y tamaños que forman esta columna, tanto en cromatografía de gases como en cromatografía de líquidos. Y este proceso de elución, pues es el que me permite la separación de los analitos, ya sea en diferentes grupos o en aplicaciones bastante bien establecidas, la separación individual por cada uno de los componentes de la muestra que se esté analizando. Entonces, esta separación se lleva a cabo a través de las diferencias que hay entre las constantes de distribución de los diferentes analitos según su afinidad por la fase estacionaria. Entonces, los analitos más afines a la fase estacionaria tendrán una mayor constante de distribución y dependiendo de las diferencias que haya entre esta constante de distribución para cada uno de los componentes de la muestra, pues va a depender la facilidad con la que uno puede realizar una separación cromatográfica y también pues el tiempo necesario para lograr nuestro objetivo, que en este caso para la cromatografía el principal objetivo pues tiene que ser separar los componentes de interés en una muestra problema. Entonces es muy importante recalcar esta última parte porque muchas personas creen que la cromatografía puede separar absolutamente todos los componentes de una muestra problema
lo cual pues sería muy difícil por la complejidad que cada muestra representa. Sin embargo, siempre que hablemos de la separación de cromatográfica, nos vamos a referir solo a la separación de los analitos que a mí me interesa identificar o cuantificar. Entonces, más adelante veremos los tipos de cromatografías que hay, tanto para cromatografía de líquidos y cromatografía de gases y las aplicaciones que cada una de ellas tiene. Entonces, en la actualidad es muy difícil encontrar un sistema que me permita analizar todos los componentes de una muestra problema en un solo análisis. Regularmente hay que utilizar técnicas complementarias para lograrlo y la cromatografía, ya sea la de líquidos, gases y también la electroforesis capilar, pues son de las más utilizadas ya que me permiten pues separar las señales de una gran cantidad de componentes en una muestra problema. Sin embargo, pues hay que enfocarnos principalmente en los analitos que a mí me interesa analizar. Entonces, los componentes principales de cualquier sistema cromatográfico, ya sea de líquidos o de gases, pues son un reservorio de la fase móvil. La fase móvil es la que va a pasar a través de mi sistema y se va a mezclar con los analitos de interés en este sistema de introducción o de inyección de la muestra. Para que esta fase móvil pase a través de mi sistema, si es un sistema de cromatografía de líquidos, pues necesito una bomba que va a impulsar el líquido a una presión elevada a través de mi sistema. O si es en cromatografía de gases, pues tengo mi fase móvil en forma de gas en un reservorio, en un tanque a presión, y esa presión va a empujar el gas en cierta dirección, al igual que la bomba cromatográfica lo hace en la cromatografía de líquidos. Más adelante vamos a hablar de cada uno de estos componentes de forma más profunda en las presentaciones de cada una de estas técnicas. El objetivo aquí es mezclar la muestra que uno inyecta al sistema con la fase móvil y hacerla pasar a través de un componente que es la columna analítica, que es la que me permite llevar a cabo la separación de, de los analitos de interés en una muestra problema. Entonces, todos los componentes de un sistema son importantes, cada uno tiene su función, pero el componente que me permite a mí lograr el objetivo, que es la separación de los analitos, pues es esta columna cromatográfica o columna analítica, como la conocemos. Entonces, en la mezcla que se me forma por los analitos que están en la muestra y la fase móvil, pues voy a tener analitos que no van a ser retenidos por esta columna y analitos que sí van a mostrar una afinidad por esta columna y por lo tanto van a ser retenidos en ella. Una vez que yo introduzco la muestra a mi sistema, pues esta muestra va a viajar a la misma velocidad de la fase móvil hasta que llega a la columna cromatográfica. En la columna cromatográfica vemos cómo se diferencian en esta animación pues los analitos no retenidos de los analitos que sí son retenidos por la columna. Entonces estos analitos se van retrasando y salen a tiempos más largos en comparación con los analitos que no se retienen. Esta, este tiempo que tardan en pasar desde el inicio hasta el final de mi sistema, pues es lo que conocemos nosotros como proceso de elusión y se lleva a cabo, pues como vimos antes, en una serie de pasos de absorción y desorción repetidos. Es la única forma que yo tengo para separar a mis analitos, hacer que se retengan de forma diferencial
en la columna. Entonces habrá analitos que se retengan mucho, como estos que están representados aquí por estas esferas azules, y se van retrasando en comparación con los que se retienen menos, representados por estas esferas de color rojo. Entonces los primeros en salir de mi columna, en este caso serían los de color rojo, y el equipo me permite, a través de un sistema de detección, pues monitorear el cambio en la señal que está monitoreando a diferentes tiempos cada vez que un analito diferente sale de la columna. Entonces mi objetivo sería este, separar cada una de las señales correspondientes a un grupo de moléculas, y cada grupo de moléculas pues será en el caso ideal, de un solo analito de, de interés. Entonces, así es como se lleva a cabo el proceso de elusión. Si pudiéramos verlo en lo que es una columna cromatográfica, este es un ejemplo de una columna de HPLC o de cromatografía de líquidos. Pues en un tiempo inicial yo solo observaría una banda donde van mezclados mis analitos que me interesa separar. Si transcurre cierto tiempo y los analitos siguen dentro de la columna, se empieza a ver que se van separando. Entre mayor sea el tiempo que pasan en la columna, pues va a haber una mayor separación de de estos componentes. Entonces, todo este camino que recorren los analitos dentro de la columna es lo que nosotros le llamamos elusión, y el objetivo pues es obtener señales separadas o bandas cromatográficas separadas para poder hacer una identificación y una cuantificación individual para los componentes que a mí me interese analizar en una muestra problema. Entonces, por cada inyección que yo haga, voy a obtener un resultado, y ese resultado, pues yo lo voy a llamar como cromatograma. Entonces, no importa si estoy utilizando un cromatógrafo de líquidos, uno de gases o un equipo de electroforesis. Para los primeros dos sistemas, este resultado se conoce como cromatograma. Para el equipo de electroforesis se llama electroferograma, pero la forma que tiene el resultado es exactamente la misma. Voy a obtener ahora una gráfica en donde represento en el eje de las ordenadas la señal que mi detector monitorea dependiendo de las características que tenga mi analito, pues será el tipo de detección que yo utilice. Ya en la parte instrumental hablaremos más a fondo de los tipos de detección o de detectores que existen en la actualidad. Y en el eje X, pues voy a ver el tiempo que dura el análisis de, de esta separación cromatográfica. Entonces, a diferencia de otras técnicas como la espectrofotometría de absorción atómica, por ejemplo, en donde tomar una lectura por triplicado para cierto analito me lleva en promedio unos 15 o 20 segundos, pues aquí en la cromatografía de líquidos, regularmente los tiempos son mucho más grandes. Hay aplicaciones que pueden durar unos cuantos minutos, hasta aplicaciones que pueden durar unas cuantas horas. Y todo va a depender pues de la cantidad de analitos que yo me proponga separar, y también de la complejidad de la muestra que esté analizando. Entonces, de cualquier forma, pues el resultado que yo espero ver es una gráfica muy parecida a esta, en donde por cada analito que logre separar, pues voy a observar una banda o un pico que se va a diferenciar del resto de la señal, porque va a tener una forma de campana de Gauss, donde del lado izquierdo la señal empieza a aumentar hasta que alcanza un valor máximo, y después la señal empieza a disminuir hasta regresar otra vez a la línea base, que regularmente tiene un valor de cero
en la intensidad de la escala del detector que yo esté utilizando. Entonces, en la gráfica voy a observar segmentos eh, en donde no aparece ninguna señal en el tiempo monitoreado. A estos segmentos los conozco yo como línea base, y cada que aparezca un analito que sale de la columna y da señal en mi detector, pues este estado basal de mi señal se va a perder, dándome una señal en forma de estas bandas o picos cromatográficos. Entonces, dependiendo del número de compuestos que yo logre separar, pues sería el número de bandas individuales que yo observaría en un cromatograma. Entonces, esta gráfica me va a proporcionar una serie de parámetros que yo puedo leer directamente en el reporte que me da el instrumento. Regularmente esto lo puedo consultar ya sea en una hoja impresa o directamente en la pantalla de la computadora con la que se controla el instrumento. Y básicamente son unos 4 o 5 parámetros que el, que el software o el programa del instrumento me proporciona, y a partir de ellos, pues yo puedo calcular muchos otros parámetros más que me sirven para darle validez a mi resultado. Entonces, el primer parámetro que vamos a ver es este que se conoce como tiempo muerto, y lo que me representa es el tiempo que tarda un analito que no se retiene en la columna en atravesar todo mi sistema desde el momento en que se inyecta hasta que pasa por el detector y da una señal. Entonces, regularmente este tiempo muerto, que está dado por los analitos no retenidos, eh, y también puede ser por el disolvente en el que venga la muestra, y tiene un valor que va a depender solo del largo de la tubería que estemos utilizando, y también de la velocidad a la que vaya la fase móvil. Si yo hago que la fase móvil pase con un flujo mayor, pues el tiempo que va a tardar en recorrer esa tubería pues va a ser menor, y a la inversa. Entonces, este tiempo muerto está dado por la primer señal que se observa aquí en este cromatograma, y dependiendo de la intensidad que me den los otros picos cromatográficos que yo separo, pues va a ser fácil o difícil identificarlo en un cromatograma. Más adelante vamos a ver un cromatograma real en donde vamos a determinar dónde está este tiempo muerto. Entonces, este tiempo muerto me sirve para calcular algunos otros parámetros que me permiten ver qué tan buena es la retención de un analito en la columna o en mi sistema cromatográfico. El siguiente parámetro que se conoce es el tiempo, o que se va a estudiar, es el tiempo de retención, que está representado por esta T y una R como subíndice, y me representa el tiempo en el cual un pico cromatográfico alcanza su punto máximo. Desde el momento que se inyecta hasta que aparece este máximo en la señal, este es el que conozco como tiempo de retención. Entonces, como vimos en la animación de la diapositiva anterior, pues la única forma que tengo para distinguir a los diferentes componentes de una mezcla es haciendo que se separen, reteniéndose de manera diferente en la columna. Entonces, este tiempo de retención lo que me dice pues es el tiempo total que mi analito pasa en el sistema cromatográfico, tanto el tiempo que tarda en recorrer toda la tubería, como también el tiempo que pasa retenido en la columna. Este tiempo total, por así decirlo, es mi tiempo de retención,
y lo identifico aquí en el punto máximo de mi pico cromatográfico. El siguiente parámetro es el área bajo la curva del pico. Entonces esta área me la da ya el software en las unidades correspondientes, dependiendo de, de la señal que yo esté monitoreando y la escala de tiempo que utilice. Y el último parámetro va a ser la altura del pico, que va a ser pues la magnitud que tiene esta altura del pico desde el valor de la línea base hasta el punto máximo que forma esta banda cromatográfica. Entonces, estos parámetros me sirven tanto para identificar y para cuantificar a un analito. El tiempo de retención es el que yo voy a utilizar para darle una identidad a mi analito, pero para hacerlo pues necesito compararlo siempre con un patrón de referencia o un estándar de referencia. Por ejemplo, en este cromatograma tengo dos diferentes análisis en donde tengo aquí un pico en cada uno de estos cromatogramas y se observa que el tiempo de retención, el tiempo donde alcanzo el máximo para cada pico, es prácticamente el mismo. Entonces, el tiempo de retención me indica que el analito que aparece en ambos cromatogramas es exactamente el mismo. Yo podría utilizar este cromatograma de abajo como una inyección, por ejemplo, de un estándar, y el cromatograma de arriba sería el resultado después de inyectar la muestra problema. Si observo que hay un pico que coincide en tiempo de retención con un pico que está incluido en mi estándar, pues puedo decir que en el problema se encuentra presente ese mismo analito. Si este tiempo de retención no coincide con los de mi estándar, pues yo no puedo asegurar que ese analito esté presente en mi muestra problema. Entonces el tiempo de retención me da la identidad del analito en una muestra problema, pero siempre lo voy a tener que comparar contra un estándar de referencia. Eh, También con esta imagen se puede ver que tanto la altura y por lo tanto el área bajo la curva del cromatograma de abajo es más grande que la altura y el área bajo la curva en el cromatograma de arriba para el pico que está aquí marcado con este mismo tiempo de retención. Y como se observa, pues eso se debe a que el analito, aunque es el mismo, está a diferente concentración tanto en una muestra como en la otra. Entonces, mientras que el tiempo de retención se usa para identificar a los componentes en una muestra, el área o la altura del pico me van a servir para hacer la cuantificación de, de este analito en mi muestra problema por alguno de los métodos de cuantificación que existen, como la curva de calibración, el factor de respuesta, la curva de calibración por estándar interno o algún otro método adecuado para este tipo de análisis. Entonces, estos parámetros yo los puedo leer directamente del cromatograma, que es el resultado de un análisis, junto con otro parámetro que es el, el ancho del pico. Entonces, yo puedo medir el ancho de mi pico cromatográfico en unidades de tiempo, que son las unidades que tengo aquí en el eje X. Y como estos picos cromatográficos eh, siguen una distribución parecida a la distribución normal o a la campana de Gauss, pues yo puedo relacionarla con este tipo de distribución y puedo expresar el ancho a diferentes alturas
del pico, si conozco la desviación estándar de cada uno de los puntos que conforman esta curva en mi banda cromatográfica. Entonces, aunque yo puedo describir el ancho de mi pico a diferentes alturas, los más utilizados son el ancho a la línea base, que se representa con esta W y una B minúscula, y también otro de los más usados es el ancho a la mitad de la altura del pico, representado con una W y un medio. Entonces, este ancho está medido a la mitad de la altura máxima de mi pico cromatográfico. No quiere decir que el ancho un medio sea la mitad del ancho a la base, como podemos ver en esta equivalencia con la desviación estándar de la distribución normal. Entonces, la mayoría de los softwares me dan los dos parámetros. Yo puedo decirle al software que me dé el ancho a la mitad de la altura o el ancho a la base. Sin embargo, algunos que son más sencillos solo me dan uno u otro, pero es muy fácil pasar y hacer la conversión del ancho a la base al ancho a la mitad de la altura, utilizando pues estos valores de desviación estándar que tiene cada ancho en esta distribución normal, utilizando fácilmente el valor de desviación estándar que aparece y que está aquí marcado. Por ejemplo, de esta equivalencia que tenemos aquí, vemos que el ancho a la mitad de la altura del pico es igual a 2.35 veces la desviación estándar. Entonces, si de esta equivalencia nosotros despejamos la desviación estándar, podemos observar que el ancho a la mitad de la altura tiene esta equivalencia respecto a esta desviación estándar que nosotros estamos despejando. El ancho a la desviación estándar sería igual al ancho a la mitad de la altura entre 2.35. Entonces, por otra parte, el ancho a la base, según esta gráfica o esta figura que tenemos aquí, equivale a 4 veces la desviación estándar. Por lo tanto, el ancho a la base sería igual a 4 veces el ancho a la mitad del pico entre 2.35. Entonces, esto nos daría un valor de 1.7 veces el ancho a la mitad de la altura máxima del pico cromatográfico. Entonces, ya sea que mi analito o que mi software me dé el ancho a la base o el ancho a la mitad del pico, pues yo puedo utilizar esta equivalencia para transformar de un valor a otro según las necesidades que tenga. Entonces este ancho va a tener unidades de tiempo y yo lo puedo leer directamente del cromatograma. Más adelante, cuando veamos otros parámetros como eficiencia o el factor de coleo, vamos a ver cómo se utiliza este ancho. Entonces, el tiempo de retención me da la identidad del analito, el área o la altura me ayudan a la cuantificación de este analito en una muestra problema.
y más adelante veremos cómo el ancho del pico me ayuda a conocer desde la eficiencia de esta banda cromatográfica hasta la simetría que tiene este pico. Entonces, los más utilizados son del ancho a la base y el ancho a la mitad de la altura. Ya vimos que el ancho a la mitad de la altura no es la mitad del ancho a la base, y con la equivalencia anterior pues podemos pasar de uno a otro. En esta diapositiva tenemos ya una separación real de dos diferentes compuestos que son el metilparabeno y el etilparabeno. Y aquí observamos un pequeño disturbio en la línea base. Este es el tiempo que tardan en salir los analitos no retenidos en la columna. Vean cómo la línea base se pierde. Entonces, siguiendo esta escala, más o menos a 1.4 minutos, estaría el tiempo muerto para este sistema cromatográfico. Entonces, este tiempo muerto va a ser exactamente igual para todos mis análisis mientras yo no cambie de flujo, ni tampoco cambie el largo de la columna, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos dos bandas, dos picos cromatográficos. El primero corresponde al metilparabeno, que es el menos retenido y por lo tanto sale a un tiempo más corto en comparación con el etilparabeno, que se retiene más en este sistema. Y en la parte de abajo, pues tenemos el resultado que nos da el software, en este caso para este fabricante, pues me ordena en esta tabla esos parámetros que podemos leer de este resultado. Para obtener este cromatograma, tuvimos un tiempo de análisis aproximado de 4 minutos y obtuve correctamente la separación de esas dos bandas cromatográficas. La primera tiene un tiempo de retención de 2.016 minutos, la segunda tiene un tiempo de retención de 3.122 minutos. Después nos representa el área, aquí que va a tener unidades arbitrarias, y regularmente pues no es tan importante conocer en qué unidades me está dando aquí el resultado, porque esas unidades se van a cancelar cuando yo haga la interpolación en una curva de calibración o cuando haga la cuantificación contra otro estándar. Esas unidades se eliminan. La altura, en este caso, aquí para los dos picos, podemos observar que pues, el primer pico tiene una mayor altura que el segundo. Aquí está ya en un valor de magnitud eh, de forma más clara. También está aquí el ancho del pico. Cuando solo me dice que es el ancho, pues yo tengo que entender que es el ancho a la línea base. Entonces vemos como el primer pico tiene un ancho menor que el segundo. Y estos otros parámetros, a veces algunos softwares lo presentan, otros no, pero los vamos a ver más adelante, lo que es el porciento de área y en este caso, este parámetro que nos da el factor de simetría. Sin embargo, los primeros cuatro son los que comúnmente cualquier software cromatográfico me puede dar, y dependiendo del fabricante yo puedo agregar una serie de parámetros más. Sin embargo, estos son los parámetros fundamentales para llevar a cabo el cálculo de otros parámetros que me ayudan a describir si mi separación fue correcta o no. Entonces, así es como se interpretan los resultados en un cromatograma real. Y en la siguiente presentación, en el siguiente video, vamos a ver cómo se calculan otros parámetros que me ayudan a describir cómo es la separación
cromatográfico que acabo de realizar, si es buena o no y si la puedo utilizar o no para realizar el proceso, ya sea de análisis cualitativo, identificación, o de análisis cuantitativo para obtener la concentración de un analito. Gracias por su atención.